Muy buenas, saludos a todos desde el Nuevo Occidente. Aquí Ramón Vega, gracias a Big One Media, como guía de este viaje a través de Asia y la historia, tan documentado y dicharachero como viene siendo habitual. Viajaremos como siempre desde las majestuosas montañas del Himalaya hasta los bulliciosos mercados de Tokio. En el sumario de esta semana, el plato principal será el cristianismo en Asia. Y para ello nos va a ayudar nada más y nada menos que José Mota, explicándonos por qué el cristianismo no llegó a triunfar en China, y con ello no tuvo la difusión que debería haber tenido. Por otro lado, si quiere enterarse de por qué un festival nepalí se dedica a la lealtad de los perros y está relacionado con una multinacional española, y esta misma festividad también se celebra en México, pues continúe hasta las noticias. Y si este es además su programa, pues leeremos los comentarios adecuados en base a los comentarios de la última semana, en el programa que estaba dedicado a Star Wars y a la Guerra de las Galaxias. Y finalizaremos, como no podía ser de otra manera, con una confunciada, una de estas frases históricas que no son nada genéricas y que nos ayudan a comprender el presente con las historias del pasado. En esta línea hay que hacer una pequeña anotación. Nosotros revisamos siempre los comentarios y en estos comentarios van apareciendo toda una serie de temáticas que son muy interesantes para desarrollar en futuros programas. No obstante, en base a la anterior reencarnación de Libertad con Jano García y a muchas de las preguntas que nos hacían sobre la presencia hispánica, los diplomáticos, la presencia ibérica en Asia, bueno, pues hemos decidido que un tema fundamental podría ser este del cristianismo en Asia, para que nos ayudara a construir pues otros relatos a lo largo del tiempo. No obstante, el tema es amplio, no, amplísimo, y por lo tanto hemos decidido tomar únicamente 5 hitos del cristianismo en Asia que nos permitan desarrollar cómo va evolucionando el cristianismo y las diferentes reacciones que va teniendo a lo largo del tiempo. Evidentemente, todo esto es ampliable, pero estén atentos para ver qué entresijos tenemos para poder ir mejorando nuestra propia narración a lo largo de futuros programas. Y con esto comenzamos. Lo que tienen aquí es el punto primero, las rutas. Ya en el siglo I había una interesante serie de vinculaciones. En el centro de este mapa lo que pueden ver es Jerusalén, y habría una distancia equivalente entre la distancia a España y hasta Pakistán, para que nos hagamos una idea, unos 3.000 kilómetros aproximadamente. ¿Y quién tenemos en estas rutas? ¿Quién es nuestro representante en este primerito? Pues nada más y nada menos que el mismísimo Santo Tomás. En torno al año 52 después de Cristo, nada más y nada menos, Tomás Dídimo, el gemelo, el de la duda, el del dedo en la llaga, pues está encargado de la difusión, junto a otro de los apóstoles, pero Santo Tomás es el que nos interesa en este momento, dedicado a irse hasta la India a difundir por estas tierras el cristianismo. Según la tradición, volvemos a decir, y los textos tomasinos, llegaría hasta Muziris, en Kerala, en Malabar, que a nosotros, en general, los occidentales, no nos suena mucho, pero bueno, que vean que está aquí. Muziris no nos suena, pero sin embargo sí que tuvo una gran tradición. De hecho, las rutas llegaban hasta el puerto de Muziris, que era un puerto romano, en periodo romano, que se dedicaba sobre todo al comercio de pimientas. Lo que ven en la otra imagen es Chennai, que será el lugar donde sufriría martirio Santo Tomás. Estos dos puntos aquí aparecen sin un contexto comercial de rutas. Sin embargo, aquí el fallecimiento de Santo Tomás, el lugar de su enterramiento en Chennai, que sepan que se puede visitar. Estos dos puntos, tanto Muziris como Chennai, aparecen en estas rutas, en las rutas comerciales marítimas. Los romanos llegaban allí a por pimienta, como hemos dicho, piedras semipreciosas, perlas, diamantes, zafiros, marfil, seda china, ojo aquí a la conexión Imperio Romano-China, y a cambio llevaban telas, oro, vidrio, vino, cobre, estaño y plomo. En este proceso de comercio llegó también una comunidad judía, y esta comunidad judía sería la que iría poco a poco convirtiéndose.
El mismo Plinio ya dice que esta conexión era interesante, pero que con el tiempo fue decayendo por culpa de los piratas. Sin embargo, a pesar de todas estas historias, no está muy documentado el proceso, hasta al menos el año 600, donde ya se sabe que hay una serie de cristianos sirios en la India que tienen cierta potencia en entorno de Malabar. Entonces, como vemos, el primer punto es que hay una serie de conexiones comerciales que podían haber servido para que los cristianos se expandieran, aunque fueron truncadas, en este caso por los piratas, pero que no llegaron a establecerse plenamente, aunque creando pequeñas comunidades que quedaron aisladas con el tiempo. El segundo punto que nos interesa son los cristianos a caballo. Este segundo hito se basa sobre todo en un punto de partida en el imperio persa, que posteriormente serían los partos, o en este caso ya estaríamos hablando de sasánidas. Unas figuras muy interesantes que se pueden ver aquí, con algunas de las referencias para estas ilustraciones. Estamos hablando de unas culturas muy basadas en el mundo de los caballos. Guiño, guiño, esto va a ser importante de cara al futuro. Bueno, lo que tenemos aquí, este imperio y el emperador sasánida, muy interesado también en la expansión de sus reinos, partos y sasánidos posteriormente, pues vemos que el emperador en torno al año 400 decide tomar una decisión muy importante respecto a los cristianos. Como vemos, prácticamente es ese puente de 3.000 kilómetros hasta Pakistán. El emperador sasánida convocó un concilio, el concilio Seleucia, que trataba de cohesionar, en cierta manera, a los cristianos bajo el Catholicos. Era un cargo civil del Imperio Romano. Kata significa bajo, ólicos como holístico, todos. El punto de vista del Catholicos como aquel universal, o que hacía prácticamente de todo, heredado después por los cristianos católicos. Esto, por un lado, buscaba esa figura que pudiera unificar más o menos a los cristianos, porque le interesaba tener un interlocutor coherente con estas entidades que van apareciendo, unos perseguidos, otros porque estaban en puntos comerciales, otros porque son los comerciantes que están de regreso y se asientan en diferentes ubicaciones. Por otro lado, otro concilio importante que nos interesa será el concilio de Éfeso. Aquí hay una división entre el futuro catolicismo y la ortodoxia, estos en una rama cristiana unificada, que sería el oficial en el Imperio Romano, y por otro lado una escisión, derivado de esto, que serían los nestorianos. Por un lado, Patriarca de Alejandría contra el de Constantinopla, Cirilo contra Nestorio, y de ahí viene el nombre. El principal hito de la discusión es el monofisismo. Por parte de la vía cristiana de los actuales católicos y ortodoxos, sería la idea del monofisismo de que solo hay una naturaleza divina en Jesús. De hecho, en el credo católico se dice de la misma naturaleza del Padre, es decir, divina. Sin embargo, los nestorianos decían que había dos naturalezas, la divina y la humana. No quiero meterme más en temas teológicos, para esto tenemos al maravilloso Garín, el señor Garín, pero bueno, para que se hagan una idea de estos nestorianos. Llegaría un punto en el que estos nestorianos, junto a los cristianos sasánidas, estos de los que hemos visto que se unían con el Catholicos, pues llegaron a una especie de entente, muchos de ellos vinculados con las estructuras estatales, pero que finalmente fueron perseguidos ante la pujanza del cristianismo en las zonas más mediterráneas. En este proceso se difunden con pequeñas parroquias a lo largo de unas extensiones de tierra inmensas, incluso llegando algunos de ellos hasta las puertas de China. Pero, en el proceso, algunas de estas comunidades llegarán, sobre todo en torno al año 600, a convertir a los clanes mongoles. Sí, estamos hablando de tribus enteras que tenían ciertos toques de chamanismo en este cristianismo, como vemos gracias a estas maravillosas cruces nestorianas. Como pueden fijarse, algunas tienen símbolos de palomas, otras de águilas, incluso algunas de peces y alguna que otra cruz, más alguna imaginación más chamánica que otra cosa. Pero todas ellas se consideran cruces desde el punto de vista que son los símbolos de este cristianismo. El elemento fundamental dentro de los mongoles para esta vertebración con el cristianismo es la yasa,
lo que se conoce como la Orden. Los mongoles tenían un problema muy grande, sobre todo con Genghis Khan, derivado de que todas las conquistas implicaban que se tenían que estar expandiendo cada vez más las ideas y que tenía que haber una serie de delimitaciones para que no hubiera conflictos en esta gran amplitud. Había que uniformizar de alguna manera este gran imperio. Esta serie de leyes, las yasas, solo tenía acceso los líderes a ellas, cosa que era muy interesante para ser flexible en determinados momentos. Pero dos puntos esenciales era que todas esta yasa se basaba en el monoteísmo, es decir, que había un único Dios, y que había que tener mucha prioridad hacia toda clase de sacerdotes. Esto era reflejado, por ejemplo, en que estaban eximidos de impuestos. Todo esto se vertebrará, además, sobre la ruta de la seda. En especial, teniendo en cuenta que algunos de estos pueblos se desarrollaron mucho en la zona norte de Mongolia. Con el tiempo, después de este año 600, con la aparición del Islam, algunas de estas conversiones tenían unos fines políticos, ya que servían como eje fundamental en la lucha contra el Islam, al ser varias tribus cristianas. Pero esto lo veremos un poco más adelante, porque a pesar de esta gran difusión, no llegaron a vertebrarse plenamente dentro de las estructuras mongolas durante este periodo. Aún no es una entidad que tenga una conexión con los grandes poderes o con las élites locales, ¿de acuerdo? Y nos saltamos al siguiente hito. Como habíamos dicho, algunas de las comunidades que estaban huyendo de los territorios de los partos sasánidas después, pues llegaron a llegar a los bordes de China. De hecho, el documento más antiguo, no quiere decir que no los hubiera antes, pero el documento que tenemos más antiguo es del 635, en el cual se hace referencia a la religión luminosa de los romanos, los Dakin, los occidentales, entre comillas. Básicamente, estamos hablando de tiempos en el que se inician los reinados visigodos en España o se produce el fallecimiento de Mahoma. Dentro de todas estas documentaciones, como hemos dicho, la que es más verosímil es esta que aparece en pantalla, la estela de Xi'an. Sí, donde el ejército de terracota del primer emperador, el mismo sitio. Esto para que veamos un poco la capacidad de arqueología en China. Esta estela, de casi 3 metros, tiene unos textos en siríaco y chino, que es posterior, unos 150 años posterior, pero que sí nos habla de un proceso en el cual los emperadores chinos de la dinastía Tang protegieron a los cristianos nestorianos contra los budistas y los taoístas. Nos habla de esta presencia cristiana, de un asentamiento de ciertas parroquias, pero que además iría ampliándose con el tiempo. Lo curioso de este proceso es que la información viajaba durante siglos, hasta el año 1100, básicamente a través de estas rutas de las que hemos hablado. Resulta interesante que esa información en misioneros no solamente católicos, pero diferentes tipos de misioneros que seguían las rutas comerciales, les llegaban una especie de referencias a un cristiano que estaba más allá de las zonas del Islam, que tenía un reino, y el imaginario popular terminó convirtiéndolo en el Preste Juan, el Preste Juan de las Indias en Etiopía. Evidentemente, esto no deja de ser una figura pseudomitológica, pero que sí llegó a impulsar unas expediciones españolas maravillosas en torno al año 1400 con Ruy de Clavijo. La idea básica de estas expediciones era llegar a tener una alianza contra el Islam, esa otra figura que vemos ahí, gracias a estos cristianos que podían no ser muy ortodoxos o por el libro, pero que sí servían desde el punto de vista que ser cristianos era lo suficiente. No obstante, en torno al año 1100 ya estamos hablando de un proceso de asimilación de estos nestorianos por parte de las grandes entidades, élites de los mongoles. Vuelve con fuerza, sobre todo con Mogke Khan, que sería el nieto de Genghis Khan. De estos textos también hay un referente importante a través de Marco Polo, en el cual Kublai Khan, ya el último Khan y el primer emperador de la dinastía Yuan, ya hace la transición, que sería este señor de la derecha. Kublai Khan hace la transición de ser el gran Khan a ser ya un emperador de la dinastía Yuan en China. Bueno, pues en este proceso de transición
La carta que envía Kublai Khan a través del mismísimo Marco Polo habla de que por favor le envíe a 100 profesores de ciencia y religión para reforzar el cristianismo que ya estaba presente en su imperio y ya incluso con vínculos entre las élites. Ojo al dato, totalmente trascendental. Quieren 100 profesores de ciencia y de religión, cosa que será trascendental, como veremos, hacia el futuro. Hay muy buenas conexiones con algunos misioneros, pero sin embargo, con la caída de la dinastía mongola de los Yuan, llegarán los Ming, que acabarán totalmente con estas relaciones. Y con ello, algunas de las tribus mongolas cristianizadas volverán a las estepas, pero no tendrán las élites el poder que tenían anteriormente con estos khanatos. El siguiente hito de nuestra historia es muchísimo más cercano a nuestro contexto hispánico. Hablamos, esta zona norte sería la zona nestoriana, la zona sobre todo de este cristianismo. Pero hablamos de algo que nos es mucho más afín, la era de los descubrimientos, el cuarto hito de la serie de hitos del cristianismo en Asia totalmente indispensables. Hablamos de en torno al año 1500, haciendo un poco de generalidad, en principio dominado por Vasco de Gama, los portugueses y su acceso a la India. Cómo van haciendo una serie de paradas a lo largo del recorrido, como ven en este mapa, donde en lugar de grandes conquistas, salvo algunos ejemplos dentro de África, van solo a puntos muy particulares. Esto es un sistema de expansión que se conoce como el de factorías. Este proceso estaba vinculado sobre todo a particulares que tenían una serie de permisos, atribuciones o acreditaciones como adelantados en el caso español, pero que se asentaban en ciudades y que se dedicaban sobre todo al comercio. Lo que estamos viendo aquí es una inmensa red de gasolineras dedicadas al comercio marítimo, a la talasocracia de los portugueses, que se vinculaba a una orden religiosa, a los jesuitas. Esto será, como veremos, también fundamental. Pero evidentemente todos aquí estamos esperando el tema de Filipinas. Filipinas que pertenecía a Nueva España, es decir, al virreinato mexicano. Magallanes Elcano hacen unos primeros tanteos, Legazpi se asentará en Manila y ya empezarán entonces las primeras conversiones en serio, vinculadas muchas de ellas al Niño Jesús de Cebú, de las primeras expediciones con Elcano. El caso es que en este proceso la experiencia misional americana será totalmente fundamental. Las misiones que se establecen en Filipinas son unas misiones que siguen una serie de parámetros marcados por la experiencia de América y eso les dará más puntos. Filipinas se convertirá en un foco de expansión del cristianismo, específicamente del catolicismo, y desde ahí saltará a muchos países. No obstante, esto lo trataremos en algunos especiales, pero hay que hacer una mención especial a otro gran país en población y que estaba en un periodo de guerras civiles absolutas en este momento, que es Japón. En Japón llegará San Francisco Javier y con la ruptura de las negociaciones o conexiones con los españoles y los portugueses en torno al año 1639, los cristianos asentados en Japón se convertirán en criptocristianos, no en las criptas, sino lo que se conoce como los Karukuri Krishiten, es decir, los cristianos ocultos. Aquí vemos a la derecha un Guanyin y un Buda, que se ven como una serie de referencias cristianas, como la cruz, o la figura como si fuera una Virgen María, ¿de acuerdo? En el caso de Corea suceden cosas parecidas, pero la desconexión con las raíces cristianas será de en torno a 50 años. Sin embargo, estamos hablando de que en Japón estas desconexiones serán de varios siglos. Y eso hará que todos estos Kakuri Krishiten pues evolucionen de otra manera. Pero vamos a dejarlos en una parte y vamos a saltar a nuestro quinto punto de estos hitos. Y es un hito fundamental. La controversia de los ritos chinos. La controversia de los ritos chinos básicamente nos permitirá acercarnos, meternos en harina de todos estos procesos. Lo hemos visto de una manera genérica, para que no tengamos que estar aprendiéndonos nombres y pendientes de todos estos procesos y las complejidades de los ritos, de las decisiones que se van tomando por parte de los misioneros. Quien quiera más, que lo anote en los comentarios. Pero bueno, en este caso vamos a hacernos una
una parada y vamos a verlo con un poco más de tranquilidad, sobre todo por la trascendencia que esto pudo haber tenido dentro de la historia de la humanidad. Y que de hecho tuvo, pero no fue tan trascendental como los puntos que tenía a estas alturas. La controversia de los ritos chinos se basa en un debate totalmente limitado por esta pregunta. ¿Los rituales chinos a los ancestros, a los rituales confucianos o los rituales imperiales son o no son religiosos? Esto, que parece una tontería, en el caso de los cristianos que estaban haciendo las misiones, era fundamental, porque si los ritos a los ancestros, los ritos confucianistas o los ritos imperiales sí eran ritos religiosos, pues no había compatibilidad con el cristianismo. Recordemos que esta gente venía muy bregada también de América y esos procesos de transición pues tenían que aprender a dominarlos. El caso es que el choque principal es con la religión popular china. No la vamos a desarrollar completa, porque une muchísimas cosas, pero aquí veremos una serie de referencias de esta mezcla no muy bien definida y nada homogénea, pero que tiene un punto en común: el culto a los ancestros, los Zen o los espíritus. Básicamente estamos hablando de que pueden ser ancestros, puede ser un alma, puede ser el potencial de una persona, el espíritu de una manera muy genérica, como una especie de fuerza, pero que básicamente hace que toda esta mentalidad china piense que se establecen dos almas en cada persona y que al morir una de estas almas va al cielo y otra de estas almas se queda en los templos o en las tablas rituales que mantiene la familia. Esto podría no resultarnos muy habitual a los occidentales. Así que pediremos ayuda a el guardián del incienso, caído en desgracia, nada más y nada menos que a Mushu, dentro de la película Mulan de Disney. Se trata de unos intercesores. La idea de que estos espíritus, los fallecidos previos de la familia en muchos casos o en otros de las comunidades, pueden interceder para ayudar a las personas. De nuevo, puede resultar tanto vinculado con el santoral de los occidentales cristianos, pero hay otra serie de tradiciones en las que estos fantasmas no nos son tan ajenos, estos ancestros. Hay una serie de placas, como vemos, que serían en las que se contienen estos espíritus y a las que se le hacen una serie de ofrendas. Se ponen velas, se hace otra serie de pequeños sacrificios que también tenemos en las historias más romanas de las que nos podemos hablar. En este caso, una imagen de Gladiator, en los cuales se hace una serie de solicitudes de interceder o de rogar por los ancestros que aparecen representados en las figuras que portan estos soldados romanos. No estamos hablando de los penates, que serían los diosecillos de la despensa, sino de los manes, que también tenían los chinos de estos, pero bueno. El caso es que estos antepasados son fundamentales para la historia y la comprensión de por dónde van los problemas de la narración de la religión o no religión de estos elementos. Los ancestros estaban asentados en diferentes tipos de edificios. Para la gente del sur de China, normalmente, estos ancestros se vinculan con un linaje, la descendencia, con los lazos de sangre, mientras que al norte suelen ser pueblos o vecindades más generales. Este tipo de templos también lo llevan los chinos de ultramar cuando se van en sus viajes de expedición y de asentamiento en otros países, como en el caso de los hispanos. Nos suena mucho el tema de los centros gallegos o de los centros asturianos, pues en América, o cuando regresan una vez después de haber estado en América. En el caso de China, algunas de estas asociaciones o clanes llegan incluso a convertirse en empresas, como los Coxi, y actualmente son muy importantes para la vinculación de todos estos chinos en el exilio o de ultramar trabajando fuera, que son más de 60 millones a día de hoy. Bien,
Había otra serie de rituales, no solamente el de los ancestros, aunque es el que más nos puede resultar útil a la hora de narrar esta aventura de las divisiones de mentalidad entre si eran ritos o eran religiones propiamente. Los exorcismos de demonios, las fuerzas de la naturaleza, el equilibrio, la geomancia, la acupuntura, la medicina tradicional china, elementos tan antiguos como la escritura, incluso dentro de China, la magia simpática, recordemos este elemento que tanto me gusta a mí referenciar dentro de las tradiciones chinas, de lo semejante produce lo semejante, que ya es hasta prehistórico, la idea de que una nuez que tiene forma más o menos de un cerebro, aquel que la coma puede tener energía semejante y ganar puntos de cara a que su cerebro se desarrolle más. Además, se reúnen con otras teorías filosóficas y con otros ritos filosóficos, incluso de vinculaciones con figuras como Sun Tzu. Entonces, cualquier referencia podría considerarse religiosa. Bien, pues ahora saltamos a tratar de desenredar cómo los jesuitas trataron de arreglar esta situación. En torno a 1582, aquí tenemos a Alessandro Malignano y Matteo Ricci. Ellos son los que urdirán un plan maravilloso. Después de estar una temporada en China, se dan cuenta de que su sistema de misiones no funciona plenamente en China y por lo tanto se redacta un libro, La Resolución y Ceremonial, en el cual tratan de ver cómo vertebrar el cristianismo con China. Para que nos hagamos una idea, es una transición suave del cristianismo dentro de la sociedad, la cultura y la cultura chinas. Por ejemplo, un proceso que se ve muy fácilmente es cómo pasan a vestirse primero como monjes budistas, estos religiosos, y posteriormente como eruditos, haciendo también valer su posición. Evidentemente, los franciscanos y los dominicos esto no lo veían con buenos ojos. En principio, no tenían acceso a todos estos territorios que pertenecían, entre comillas, a Portugal, pero progresivamente, sobre todo a partir de 1633, hay apertura a otros grupos religiosos. Ya no pasa a ser un monopolio y los jesuitas, que se habían centrado en las élites, pues ahora tienen una serie de competencias en estos franciscanos y dominicos. Evidentemente, esta laxitud era muy buena para la difusión, pero empezaron a llegar críticas por parte de los dominicos y franciscanos. Estaban diciendo que esta gente no está jugando con las mismas reglas. Dice que simen de algunas misas, de ayunar y que en algunos casos realizaban sus propios ritos, que eran diferentes de los propios cristianos. Y aquí empezó la batalla en la que tuvo que intervenir la Sagrada Congregación para la propagación de la fe, que primero se puso de parte de los dominicos, después de los jesuitas, que serían los que finalmente se arrimaran el ascua a su sardina. El conflicto era muy complicado y finalmente también tuvieron que intervenir las instrucciones de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, que con un texto maravilloso, que era tal cual, ¿qué sería más absurdo que traer a Francia, España, Italia o cualquier otro país europeo a unos chinos? No les llevéis nuestras patrias, sino llévales la fe. Una fe que no rechace, no hiera los ritos ni los usos del pueblo alguno, con tal de que estos no sean de mal gusto, sino que los guarde y proteja. Básicamente están diciendo que dejad de hacer el tonto, sois invitados en esas tierras, adaptaros y sed gentiles. La victoria jesuita evidentemente hizo que los dominicos y los franciscanos se les unieran en sus sistemas, haciendo estas adaptaciones pues también en los textos. Sin embargo, las disputas eran mucho más allá del punto meramente religioso. La India o Japón también eran ubicaciones muy importantes desde el punto de vista comercial, y el budismo y el taoísmo estaban en declive y se podía aprovechar este hueco dentro de China. La herramienta fundamental que utilizaron los jesuitas para todo este proceso y sobre todo acercarse a las élites fueron las aportaciones a través del arte y la ciencia, aquellos elementos que en principio no parecerían muy dañinos a estas culturas y que podrían tener una conexión y ser útiles para las dos partes. El elemento fundamental, o la persona fundamental en este proceso, fue un laico jesuita llamado Giuseppe Castiglione. ¿Por qué? La corte imperial solicitaba pintores occidentales, le había llegado arte y les había llamado la atención. Y este se convirtió en el pintor de corte
de 3 emperadores. Bien, creo que sus obras lo dicen todo. Una auténtica maravilla de fusión entre el arte chino y europeo, que no sé cómo no está en los libros de historia de los institutos y de los colegios. Sobre todo porque al emperador Kanshi le encantaban los animales. Así que tenemos una colección impresionante de caballos, todo tipo de aves, que como ven aquí se vinculan con las 2 ramas y con la precisión de una pintura ya barroca avanzada, hiperrealista, con estos tintes chinos. Los perros, las texturas, cómo llega a una calidad totalmente asombrosa. También haciendo retratos del emperador, que podría ser vinculado con uno de nuestros Felipes en esa pose a caballo. También algunas figuras mongolas y materiales etnográficos de primer nivel. Todo esto creando además una escuela de pintores, muchos de ellos franceses, y de pintores chinos que se van uniendo, siendo un hito fundamental dentro de la historia de arte chino y con ello de la historia de arte de toda Asia. Otro apartado muy interesante es la diplomacia. Mientras que desde el punto de vista de los chinos, el resto de reinos, lo sepan o no, son subsidiarios del emperador, esto evidentemente causaba muchos problemas diplomáticos. Así que, gracias a los jesuitas, se llegaron a muchos acuerdos de fronteras, como por ejemplo en el Tratado de Nerchensk en 1689, con el zarato ruso, con Pedro I el Grande. También serán los encargados de hablarles a los chinos de los avances en elementos bélicos como la artillería y otros procesos mucho más complejos, como la mecánica, los relojes que le encantaban a todos los emperadores, los robots autómatas, como este que pudimos documentar gracias a referencias de los puertos y de los comerciantes españoles. Y también sabían que los jesuitas que los mejores regalos que se podían hacer a los emperadores en este tipo de piezas. Era tan importante este tipo de información que tenían los jesuitas que llegó a estar prohibido en determinados periodos que pudieran hablar con los embajadores porque, claro, así podían ganarse mucho más fácilmente a la corte imperial. Por otro lado, y hablando de la corte imperial, aparte de las traducciones y la documentación que hacían para el propio emperador, eran los que se encargaban de la dirección del observatorio del emperador dentro del Palacio Imperial y en los exteriores también, para la predicción de eclipses, para la cartografía, para los mapamundis y evidentemente el emperador estaba encantadísimo con los cristianos. Aquellos que quieran saber lo que decía el emperador a favor de estos cristianos, que esperen hasta la confunciada al final de este programa. Bien, pero no todo el monte es orégano y empezaron a haber problemas, diferentes revueltas, demasiadas críticas al cristianismo que estaba empezando a despuntar, pues a partir de 1704 la cosa empieza a complicarse. Clemente XI prohíbe los ritos. Totalmente, a partir de este punto, dice Clemente que el Señor del cielo no se puede mencionar, que tienen que mencionar a Dios, que los ritos a Confucio tienen que terminar y que las tabletas alma y eso de los ancestros, absolutamente nada. Evidentemente, esto rompía todos los procesos de los jesuitas, que decían que eran rituales civiles, que no tenían tanta influencia. La respuesta por parte del emperador no fue positiva, puesto que no le gustaba todo este proceso, estos cambios de actitudes. Para empezar, dijo que todos aquellos que no siguieran las normas del Matteo Ricci se fueran del país. Y este es el texto en el que proclamaba su ruptura con Occidente. Al leer esta proclama, he llegado a la conclusión de que los occidentales son verdaderamente mezquinos. Es imposible razonar con ellos porque no entienden los problemas más importantes como los entendemos en China. No hay un solo occidental versado en obras chinas y sus comentarios son a menudo increíbles y ridículos. A juzgar por esta proclamación, su religión no es diferente de otras sectas pequeñas e intolerantes del budismo o el taoísmo. Nunca he visto un documento que contenga tantas tonterías. De ahora en adelante, a los occidentales no se les debe permitir predicar en China para evitar más problemas.
Evidentemente, le sentó muy mal. Sin embargo, la secta del Señor Celestial continuó, porque a partir de 1723 ya no debía haber ningún misionero. Sin embargo, continuaron los que trabajaban en la corte del emperador. Estos jesuitas estaban muy bien posicionados. Evidentemente, la evolución de la historia de China con la República a partir de 1911 trató de erradicar todos los templos. Las iglesias, muchas de ellas, se convirtieron en ubicaciones de colegios. A partir de Pío XII, se empezaron a hacer momentos más permisivos, con Confucio sobre todo, y a partir del Concilio Vaticano II, en 1962-65, pues se hicieron muchas más aperturas hacia el punto de vista china. Había mucha más se dieron muchos más permisos a la liturgia e incluso se hacían permisos para que, mientras se mantuviera la coherencia con la idea cristiana, todos estos ritos pudieran desarrollarse incluso en los mismos altares. Bien, había más problemas. Después, con Mao, el proceso de destrucción de cualquier elemento histórico, incluso de la propia cultura china, pues evidentemente también afectó al cristianismo. Sin embargo, en la actualidad hay una visión bastante permisiva desde el punto de vista de la religión cristiana. De hecho, el gobierno chino reconoce a día de hoy 5 religiones oficiales: el budismo, el taoísmo, el islam, el protestantismo y el catolicismo. Y bien, a partir de aquí ya nos vamos a las conclusiones de nuestro experimento de los 5 hitos del cristianismo en Asia. Lo que ven aquí es el desarrollo del cristianismo a día de hoy por regiones, no por países, lo que nos permite tener una idea más clara de cara a la población y la difusión dentro de estas regiones. Cuanto más oscuro, más porcentaje de cristianos hay. Hemos visto muchas historias, prácticamente todas truncadas y en las que el cristianismo acaba apartado o siendo minoritario. Hablamos de muchas persecuciones, de la trascendencia del cristianismo, intentando evitar estas persecuciones y en algunos casos haciendo difusión cada vez que trataban de evadirse de estas persecuciones. Hablamos de muchos siglos de historia de la presencia del cristianismo en Asia. No es algo nuevo, sino que prácticamente pasa a ser una parte trascendental dentro de la historia de Asia. La clave en todo este proceso es cómo, de forma indirecta, la influencia cultural y científica, lo que sería el poder blando, el soft power, fue lo que triunfó realmente. Y en este mapa vemos el elemento hispánico fundamental. Filipinas, a día de hoy, un 85% de presencia católica en el país, cristiana. Y también hay que tener en cuenta que es de todas las naciones del mundo aquella que tiene un mayor porcentaje de adaptación a vivir en España, cosa que también hay que tener en cuenta. Bien, pues espero que hayan tomado nota, díganos a lo largo del tiempo que quieren ampliar y sin solución de continuidad vamos a ver ya las noticias de lo que ha sucedido esta semana en el Nuevo Occidente. En la India he estado muy pendiente de estos 40 trabajadores que han estado aprisionados por la caída de un túnel en el que estaban trabajando. Están a 50 metros de profundidad, han llamado a equipos tailandeses, en los que habían rescatado a unos niños hace unos años dentro de una cueva, pero lo interesante de este proceso, que esperemos que termine con la liberación de toda esta gente, es que todo esto está relacionado con el Char Dham. El Char Dham es el plan más ambicioso del gobierno de Modi en la India. Una autopista de 890 kilómetros por los Himalayas. Evidentemente es un terreno muy peligroso y por eso ha habido este corrimiento de tierra, que además une las 4 ciudades de peregrinación de la India, esta autopista. Saltamos a Nepal, donde tenemos el Kukurtihar, esta fiesta dedicada a los perros como agentes de Yama, de Yamaraj, el dios hindú de la muerte, o según otras tradiciones, vinculados con el príncipe Yudhishthira. Cuando murió el príncipe, su perro era tan fiel que le siguió hasta el cielo.
y por lo tanto le abrió las puertas también del cielo el dios de los cielos, Indra, que no suena mucho en España. Aquí tenemos una visión del dios de la muerte y aquí cómo le reciben por parte de las autoridades policiales, puesto que muchos de estos rituales se realizan con los perros policía. Y esta es Indra. Aquí ya sabrán cómo el dios de los cielos tiene cierta vinculación con esta multinacional española dedicada a la tecnología y a la defensa. Y que gracias a la difusión de este tipo de festivales, a partir de 2016, también se celebra en México. Entonces, bueno, que sepan que si están en México también han podido celebrar esta festividad. Bien, continuamos con Bangladesh. Habíamos hablado la semana pasada de que había revueltas. Bueno, pues hemos tenido el primer fallecido, por desgracia. La cosa ha ido escalando en base a la inflación y a los problemas de los sueldos. Quieren más salario los trabajadores del textil. Ahora mismo tenemos el mayor conflicto en los últimos 10 años. Una de la suerte que tenemos a la hora de desarrollar este programa es precisamente que podemos referenciar a programas anteriores, es decir, no dejamos a las noticias sueltas y en este caso pues podemos seguir con el seguimiento de la misma. Estamos hablando de un salario mínimo que quieren triplicarlo. Entonces el gobierno ha dicho que de ninguna de las maneras. Hay en torno a 3.500 fábricas textiles dentro de Bangladesh y actualmente 150 de ellas cerradas. Incluso trabajadores escondidos teniendo las represalias. Seguiremos con un ojo puesto en Bangladesh. Y saltamos a China, a la República Popular China, que ha tenido muchas novedades. Por un lado, Xi Jinping ha hecho muchas declaraciones sobre China, sobre el feminismo y el papel de la mujer, que no ha evolucionado mucho, parece ser, en los últimos años, según el propio texto. Y también ha tenido una reunión en San Francisco, que es esta imagen tan curiosa que ven ustedes aquí. Xi Jinping se reunió con Joe Biden, hablaron del fentanilo, de los problemas del fentanilo y de su idea de reconfigurar el mundo. Por otro lado, Xi Jinping también ha dicho que la asimilación de Taiwán es imparable. Entonces, bueno, hay ciertas tensiones que siguen ampliándose. Tensiones que también han llegado a las puertas de España. Lo que tienen aquí es un grupo de cristianos chinos retenidos en Barajas, a los cuales se les denegó los derechos de asilo. He tratado de buscar información sobre este grupo cristiano y hay ciertas noticias contradictorias, pero les voy a dar una serie de claves para que sepan quiénes son y qué es lo que ha sucedido durante estos días. Forman parte de la Iglesia del Dios Todopoderoso, según el gobierno chino, con entre 3 y 4 millones de seguidores en China. El proceso es bastante herético desde el punto de vista de los cristianos actuales, ya que dirían que Dios estaba encarnado en una mujer china, que nació en 1970-71, una cosa así, y que, pues bueno, siguen esta serie de directrices. Han generado muchas tensiones, no se sabe si el gobierno chino está haciendo las persecuciones en base a los crímenes o los crímenes se han inventado y se han tratado de ocultar o fueron otros grupos cristianos los que hablaron de estos crímenes, pero bueno, el caso que hay un proceso de persecución y una de las figuras es la que está en España, que es la actriz Li Jianli, que intentó de hecho cortarse las venas y a través de este proceso, teniendo que ser hospitalizada en España, retrasó su deportación. Polonia Castellanos, de abogados cristianos, tomó el caso de oficio, pero hubo unos cambios de días y les pillaron a traspiés durante un fin de semana. Entonces, bueno, esta es una noticia que se irá desarrollando y seguiremos pendientes de todo este proceso. Aquellos que quieran y comentan normalmente pidiendo vídeos de YouTube, que busquen precisamente este vídeo que está completo y hay una serie de obras en perfecto castellano que utilizan para la difusión de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Entonces, bueno, que sepan que tienen esta herramienta también a su disposición y que estaremos pendientes de cómo se desarrolla este proceso. Por otro lado, tenemos unos movimientos muy curiosos en Myanmar. No olvidemos que la antigua Birmania sigue en una guerra civil con revueltas constantes y conflictos de alto voltaje. Los rebeldes han llegado incluso a la frontera con China y con la India, y decenas de tropas estatales han sido rendidas en diferentes puntos, incluso han salido fuera del país. La bandera que ven ahí es ya tomando una comisaría de policía,
y es la de uno de los grupos rebeldes. Los bucerótidos o cuernos de vaca, los calaos que se ven aquí, es este símbolo que se vincula curiosamente mucho con la piratería musulmana dentro del sudeste asiático y con los dragones. De hecho, las armas de los piratas aparecían con estas figuras, los campilanes, incluso las proas de los barcos piratas contra los que combatían los españoles en Filipinas tenían esta serie de figuras. Continuamos con Tailandia, donde ha cancelado la patrulla conjunta entre policías chinos y tailandeses, sobre todo en base al tiroteo de hace un mes en un centro comercial en Bangkok, de un niño. Pues bueno, una de las mujeres fallecidas era china y se quería dar una serie de seguridad con este proceso, pero las redes en Tailandia han hablado y se han opuesto completamente a la presencia de autoridades chinas dentro del territorio. Por otro lado, tenemos Indonesia, que ha tenido un poco de todo. Ha tenido manifestaciones contra la banda británica Coldplay, porque decían que apoyaban al colectivo LGTBI y no les gustaba al colectivo islámico. Pero bueno, 70.000 personas vieron el concierto y 300 trataron de detener. No funcionó mucho. Lo que sí que parece que está funcionando es una fatua, una ley religiosa islámica, contra toda empresa que apoya a Israel, aparte de las israelíes. Que lo sepamos, siendo el país islámico más poblado del mundo, esto puede tener trascendencia económica. Y por otro lado, desde el punto de vista de la biología, tenemos equidnas que hacía 60 años que no estaban siendo documentadas. Entonces, bueno, por lo menos una buena noticia desde el punto de vista de las ciencias naturales. Continuamos hacia Filipinas y retomamos otro de los temas de este seguimiento que tanto nos gusta hacer. Aquí vemos el Sierra Madre, este barco estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, encallado y convertido por el gobierno filipino en una especie de atolón. Para aquellos que hayan visto las películas de Mad Max, pues les resultará algo parecido. Incluso pues alguna otra película versionada marítima de este tema. Pues bueno, que sepan que este pecio se consiguió convertir en una base, pero que esta semana los guardacostas chinos evitaron que les llegaran suministros por parte de las propias autoridades filipinas. Entonces, hay un proceso de tensión que veremos y esperemos que no explote, pero que seguimos muy pendientes de él. Y a continuación saltamos a Corea del Sur. En Corea del Sur se ha dado el Suneung, que ya habíamos dado en el programa del año pasado, la madre de todos los exámenes, el examen nacional de acceso a la universidad. 500.000 de examinados que, incluso para reducir las molestias, han sido pues ayudados por la policía para llegar a los exámenes sin ningún tipo de problemas. Incluso se han cancelado vuelos para que no interfiriera en el desarrollo de los exámenes. Punto fundamental en el examen de este año: se han eliminado las preguntas asesinas. Las preguntas asesinas eran preguntas que aquellos que hayan estudiado el temario y se hayan ceñido única y exclusivamente al temario no podrían responderlas correctamente. Y esto lo que pretende es romper el poder de las academias y de las clases particulares, que son absolutamente indispensables en toda Asia. Hay que tenerlo en cuenta. Y en países como Japón, China, Corea del Sur, Singapur, incluso en algunas zonas del sudeste asiático, aparte de Singapur, pues son totalmente fundamentales para el buen desarrollo de los estudios. Y que incluso algunas de estas figuras de estos profesores de academias, se tratan como auténticos personajes de Hollywood, que lo sepan, que hay carteles y todo por la calle con ellos. Bueno, y continuamos con Japón. Japón, que ha tenido un feliz nacimiento geológico-geográfico a 1 kilómetro del sur de la isla de Iwo Jima, la antigua isla española de sulfuro. Esto recuerden que es una parte importante de las investigaciones en las que me he visto envuelto, curiosamente, con la Embajada de Japón en España. Bueno, pues ha aparecido una isla que no se sabe la duración que va a tener, evidentemente volcánica, y hay que tener en cuenta también que este tipo de elementos son muy importantes para las futuras reclamaciones de países como China, en el mar de la China. Recuerden que estos elementos son trascendentales para el control de las vías marítimas y de diferentes tipos de yacimientos,
Por lo tanto, es una noticia interesante desde el punto de vista natural y desde el punto de vista científico, pero también puede tener aportaciones económicas. Y con esto nos vamos a los comentarios. Esta semana he seleccionado unos pocos comentarios para poder desplayarme un poquito con ellos para que vean que seguimos estudiando cada uno de sus comentarios. Luxas, desde Gijón, me pide que narre mis propias aventuras y ha sido una historia que ha tenido muchísimo apoyo. Que sepan que voy a preparar mis propias aventuras. Incluso, posiblemente, si tenemos suerte y el programa sigue avanzando, por favor, difúndanlo para que sea así. Podremos tener algunas representaciones o retransmisiones desde el Nuevo Occidente. Por lo tanto, apoyen el canal todo lo posible. Muchas gracias también a Big One Media y denle las gracias, por supuesto, al mismísimo Jano García, que fue el ideólogo de todo este proyecto. Bien. Hay más solicitudes por parte de Belén y Johannes Drunkel. Nos comentaban un tema muy curioso. El programa anterior fue dedicado a Star Wars, a la Guerra de las Galaxias. Y esta gente nos comenta que no le gustaba la Guerra de las Galaxias, pero sí que les gustó el programa. Pues bien, me alegro. El objetivo ha sido alcanzado. Hemos alcanzado el punto que me interesaba. Es decir, utilizar un tema desde la cultura popular para aprender un montón de cosas sobre Asia. Recordemos, había más de 700 notas, si mal no recuerdo, referidas a elementos asiáticos presentes en la Guerra de las Galaxias. Bien, les comento que aquellos que no hayan visto el programa, que vayan, le echen un ojo, porque está pensado para que la gente que no tenga ni idea de la Guerra de las Galaxias pueda verlo y que, sobre todo, aprendan y que de vez en cuando puedan hacer un guiño a un sobrino, a un nieto, diciéndole cosas de la Guerra de las Galaxias que ninguno de ellos esperaba. Vegeta Dragon Ball y familia, que sé que nos escucha en familia, muchísimas gracias a usted por sus visionados y comentarios, me pide que refiriera a más youtubers. Si les parece bien, trataré de hacer referencias en los comentarios con links y así pueden leer los comentarios del resto de seguidores del canal y, de hecho, a través de esto también puedan descubrir nuevos canales, ¿de acuerdo? Por otro lado, David GM nos habla de que hay otras obras de ciencia ficción, como Cyberpunk, que han asimilado, como la Guerra de las Galaxias, muchos elementos asiáticos. Clarísimamente. Y, de hecho, en el caso de Cyberpunk y de otras obras, como Sueñan con robots las ovejas eléctricas, que creo que es el título original de la novela en la que se basaron para hacer la película de... Bueno, esa película que estamos todos pensando y que van a poner ustedes en los comentarios. Bueno, esa misma, pues ven que cuando me salgo del guión se me van los nombres de las películas. Bueno, pues que sepan que hay muchas influencias, están muy vinculados y más que inspirados, algunos totalmente vinculados con Asia. Y en esta línea, Verónica Choque nos pregunta si hay alguna de estas influencias en El Señor de los Anillos. Evidentemente hay una muy importante entre Oriente y Occidente. Aquí queda clarísimo, incluso con los Rum, que serían los mongoles. Pero les voy a leer una descripción que a ver qué les parece de los orcos. Son rechonchos, anchos, de nariz chata, de piel cetrina, con bocas anchas y ojos rasgados. De hecho, versiones degradadas y repulsivas de los tipos mongoles menos encantadores. Bueno, esto es una carta privada y una descripción de Tolkien de cómo eran los orcos. Hay más influencias, pero creo que esta puede ser una referente para dejar el guante a ese especial de El Señor de los Anillos que están preparando en Big One Media. Otro apartado interesante es la vinculación con la propaganda antijaponesa de esta descripción, pero también de un tema muy interesante desarrollado por John Magopum, que habla de que en el mapa del Señor de los Anillos, cuanto más hacia el norte la cultura es más simple, cuanto más hacia el sur es más sofisticada, cuanto más al oeste son mejores y cuanto más hacia el este son peores, más villanos, que es hacia donde está Mordor. Bueno, pues esto para que se hagan una idea de este tipo de elementos, que si quieren más, pues haremos alguna que otra referencia en el futuro. Y ya nos vamos
a la Confuciada, una Confuciada dedicada al emperador Kanshi de 1692 en el edicto de tolerancia del que hemos hablado hacia el cristianismo. Y decía así: los europeos son muy tranquilos, no suscitan disturbios en las provincias, no hacen daño a nadie, no cometen delitos y su doctrina no tiene nada en común con las falsas sectas del imperio. No tiene tendencia ni tienen tendencia a suscitar la sedición. Decimos, pues, que se conserven todos los templos dedicados al Señor de los cielos, en cualquier lugar donde se encuentren, y que se permita a todos los que quieran adorar a este Dios entrar en estos templos, ofrecerle incienso y realizar ceremonias practicadas según la antigua costumbre de los cristianos. Por lo tanto, que nadie les ofrezca en adelante oposición alguna. Muy bien, y con esto concluimos. Espero que este viaje haya sido fructífero, que como siempre hayan disfrutado ustedes tanto como yo, y espero que lo difundan. Como siempre, les espero en los comentarios y nos vemos pronto en el nuevo Occidente. Un fuerte abrazo a todos.